4 historias reales de terror que te harán mirar por encima del hombro antes de salir de casa. Acoso, persecuciones y encuentros siniestros que podrían pasarle a cualquiera. Hoy te cuento lo que me pasó a mí y lo que aprendí en el camino. Prepárate, porque esto no es ficción. Esto ocurrió hace unos 4 años, aunque a veces siento que fue ayer. Mi prima Mía y yo habíamos ido al centro comercial a buscar ropa de invierno porque el pronóstico del tiempo anunciaba una tormenta de nieve terrible. Estuvimos horas probándonos cosas, riéndonos de lo horrendas que nos quedaban algunas chaquetas, y cuando por fin salimos del local ya era de noche cerrada. Mi tía iba a recogernos, pero se retrasó en el trabajo, así que decidimos caminar hasta mi casa, que quedaba a unos 20 minutos atravesando el barrio. No era una zona peligrosa, para nada. Había farolas, casas bonitas y la gente solía sacar a pasear a sus perros a esa hora. No teníamos ningún miedo. Íbamos las dos tan tranquilas, con las bolsas de las compras colgando de las muñecas y el aliento empañándose en el aire frío. Estábamos comentando lo ridículas que se veían unas botas que me había probado, unas botas de nieve con una plataforma tan alta que parecía que llevaba zancos. Nos reíamos a carcajadas, no como borrachas porque no habíamos bebido nada, sino con esa risa genuina de dos chicas que llevan todo el día juntas y se cuentan secretos. El pavimento crujía bajo nuestros pies y todo era perfectamente normal, hasta que doblamos la esquina de la calle Los Abetos y la vimos. Una mujer de estatura media, envuelta de los pies a la cabeza en un abrigo negro y largo que no dejaba ver ni una parte de su piel. Llevaba un gorro de lana que le cubría el pelo y la frente, y un pañuelo enorme enrollado alrededor del cuello y la barbilla. Lo único que asomaba eran sus ojos. Unos ojos oscuros, fijos, que no parpadeaban mientras nos observaban desde la acera. No le prestamos demasiada atención porque pensamos que igual estaba esperando a alguien o simplemente era una vecina haciendo un alto en el camino. No queríamos mirarla fijamente para no provocar un encuentro incómodo, así que bajamos la mirada y seguimos caminando, aunque mi instinto ya me susurraba algo raro. Unos 15 minutos después, cuando ya estábamos llegando a mi calle, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento helado. Esa sensación horrible de que alguien te está observando desde la espalda, como si tuvieras un imán clavado en la nuca. Mía debió sentir lo mismo porque me agarró del brazo con fuerza. Nos giramos al unísono. Allí estaba ella, la misma mujer, pero ahora no estaba en la acera, sino pegada a la pared de una casa, intentando ocultarse detrás de un seto. Su intento de camuflaje fue patético porque la luz de la farola iluminaba directamente su abrigo negro, haciéndola destacar como una mancha de tinta en un papel blanco. La reconocí al instante. No podía equivocarme con esos ojos que nos taladraban desde la distancia. El corazón se me aceleró tanto que sentí las palpitaciones en la garganta. Sin hacer movimientos bruscos, saqué el teléfono del bolsillo y le escribí un mensaje a Mía para que la mujer no notara que la habíamos descubierto. El mensaje decía: no mires atrás. Nos está siguiendo. Cuando Mía lo leyó, su rostro palideció por completo y vi cómo sus dedos empezaban a temblar alrededor de las bolsas. Las dos aceleramos el paso de manera natural, fingiendo que teníamos prisa por llegar a casa, pero por dentro estábamos en pánico. Ya no hablábamos, solo caminábamos en silencio, escuchando cada pisada detrás de nosotras. Mía iba a quedarse a dormir en mi casa, como hacíamos casi todos los fines de semana, y esa noche estábamos más deseosas que nunca de cruzar la puerta principal. Tras 20 minutos caminando a una velocidad casi de carrera, llegamos por fin a mi jardín. Mis dedos estaban tan rígidos por el frío y los nervios que me costó un mundo sacar las llaves del bolsillo. Las dejé caer al suelo 2 veces, y cuando por fin logré introducir la llave en la cerradura, Mía soltó un grito tan agudo que perforó el silencio de toda la calle. Ahí está ahí, chilló mientras me empujaba con todas sus fuerzas hacia el interior de la casa. Logré cruzar el umbral y cerrar la puerta de golpe, echando todos los seguros que tenía a mi alcance. Me giré y, a través de la mirilla, vi la silueta negra de la mujer al final del camino de entrada, inmóvil, como una estatua mirando hacia nuestra puerta. El pánico nos invadió por completo. Corrimos a la sala de estar y marcamos el número de emergencias con las manos temblorosas. La operadora atendió al instante y,
entre sollozos y palabras entrecortadas, le contamos que una desconocida nos había seguido hasta casa y estaba acechando en el jardín. La operadora nos pidió que nos encerráramos en una habitación y que no abriéramos la puerta bajo ningún concepto, que la patrulla estaba en camino. En un intento por calmarme, decidí ir a la cocina a beber un vaso de agua. Mis piernas apenas me sostenían y la boca se me había secado por completo, pero al cruzar el arco de la cocina, escuché un ruido que me heló la sangre, chirridos, luego un crujido seco. Alguien estaba forzando la ventana que daba al patio trasero. Esa ventana siempre había sido difícil de abrir, incluso desde dentro, porque el marco de madera se había hinchado con la humedad de los inviernos pasados. Pero aquella mujer estaba consiguiendo abrirla. Oía cómo la madera se quejaba y cedía, centímetro a centímetro. Mi estómago dio un vuelco y sentí arcadas, pero supe que no podía quedarme paralizada. Corrí de vuelta al pasillo, le ordené a Mía que se metiera en mi habitación, que llamara otra vez a la policía desde allí y que no saliera por nada del mundo. Luego agarré el cuchillo más grande que encontré en el bloque de la cocina, el de cortar pan, con una hoja larga y cerrada. Me coloqué detrás de la puerta de la cocina, apretando la espalda contra la pared, con el cuchillo empuñado con ambas manos. Las gotas de sudor frío me resbalaban por la sien y el pulso se me disparaba a tal velocidad que juraba que iba a reventarme algún vaso sanguíneo. Entonces la vi. La mujer consiguió abrir la ventana y se deslizó hacia el interior con una agilidad espeluznante, sin hacer apenas ruido al caer sobre el fregadero. Se puso en pie, se sacudió el abrigo y comenzó a escudriñar la cocina con la mirada. Sus ojos recorrieron la encimera, los armarios, el frigorífico. Por un momento, nuestras miradas se encontraron a través del hueco de la puerta entreabierta y sentí que las piernas se me convertían en gelatina. Pero entonces, algo hizo clic dentro de mí. No era miedo, era ira. Una furia caliente y descontrolada por el hecho de que aquella desconocida hubiera violado mi santuario, mi hogar. La adrenalina me golpeó como una descarga eléctrica y, sin pensarlo dos veces, salté de mi escondite, blandiendo el cuchillo frente a mí, y grité con la fuerza de mis pulmones, fuera de mi casa, largo de aquí. La mujer pegó un respingo tan violento que tropezó con sus propios pies. Sus ojos se abrieron como platos al ver la hoja del cuchillo brillar bajo la luz del extractor. Chilló, un sonido agudo y casi animal, y retrocedió hacia la ventana. Se subió a la encimera y se lanzó de espaldas al exterior, cayendo al suelo del jardín con un golpe sordo. Escuché cómo se levantaba y salía corriendo, sus pisadas perdiéndose en la oscuridad. Me apoyé contra la pared y solté el cuchillo, que cayó al suelo con un estrépito metálico. Mis rodillas cedieron y terminé sentada en el frío suelo de baldosa, temblando de arriba a abajo, con la respiración entrecortada y las lágrimas empezando a brotar sin control. La policía llegó en menos de 5 minutos, aunque a mí me parecieron horas. Registraron todo el vecindario, interrogaron a los vecinos, pero no encontraron ningún rastro de ella. La mujer había usado guantes, así que no dejó huellas dactilares en la ventana ni en ningún otro lugar. Sin pruebas, sin identidad, el caso quedó abierto y sin resolver. Cuando mi madre regresó del viaje al día siguiente, nos pasamos toda la tarde instalando un sistema de alarma con sensores de movimiento y cámaras en todas las entradas. Pero ni las alarmas ni las cerraduras nuevas pudieron devolverme el sueño durante semanas. Cada noche cerraba los ojos y veía aquellos ojos oscuros mirándome desde la penumbra de mi propia cocina. Y mira, después de todo esto, la lección que aprendí no fue solo la de comprar gas pimienta y llevarlo siempre en el bolso, aunque eso también lo hice. La lección más grande fue esta: si sientes que algo no encaja mientras caminas por la calle, no lo dudes ni un segundo, huye, corre, pide ayuda. Nunca subestimes una situación por muy tranquilo que parezca el barrio. Pero hay algo gracioso, o quizás irónico, que se me quedó grabado de aquella noche. En medio del caos, mientras Mía y yo esperábamos a la policía abrazadas en el sofá, ella me preguntó entre sollozos qué era lo primero que había pensado cuando vi a la mujer entrar por la ventana. Y yo, con los nervios hechos añicos, le respondí lo único que se me pasó por la cabeza en ese instante de puro terror: que ojalá me hubiera comprado aquellas malditas botas de nieve que habíamos visto en el escaparate de Target, porque con esa suela tan gruesa y antideslizante, al menos habría podido correr más rápido para esconderme.
Pasaron varias semanas desde aquella noche aterradora en la que la mujer de los ojos oscuros había invadido mi cocina. Las pesadillas empezaron a disminuir, el sistema de alarma me daba cierta tranquilidad y poco a poco mi vida volvió a la normalidad. O al menos eso intentaba convencerme a mí misma. Había estado ahorrando cada centavo de mi paga semanal, guardando el dinero en un sobre debajo del colchón, porque estaba obsesionada con aquellas malditas botas de nieve que habíamos visto Mía y yo en el escaparate de Target. Las que tenían esa plataforma gruesa con suela antideslizante, el forro de piel sintética en el interior y ese cierre de cremallera que subía hasta la rodilla. Eran perfectas para el invierno que se avecinaba. Después de semanas de privarme de capuchinos y palomitas en el cine, por fin reuní lo suficiente. Las compré, las metí en su caja con una emoción casi infantil y salí disparada hacia casa de mi amiga para enseñárselas. Mía vivía justo al otro lado de la calle. Literalmente, desde mi puerta hasta la suya no había más de 30 segundos caminando. Cruces la acera, atraviesas el pequeño jardín comunitario y ya estás en su porche. Una distancia ridícula, de esas que te haces en pijamas sin pensarlo dos veces. Esa noche, después de cenar, crucé con las botas puestas para estrenarlas, sintiéndome orgullosa como un pavo real. Mía las probó, las admiró, se rió de mí porque decía que parecía un yeti, y pasamos un par de horas viendo series y comiendo galletas. Eran casi las 10:30 de la noche cuando decidí que era hora de volver a casa. Al día siguiente tenía que madrugar para coger el autobús de las 7 de la mañana, porque mis clases empezaban temprano y el campus estaba a 40 minutos. Me despedí de Mía, crucé la calle con mis botas nuevas haciendo ese ruido característico de suela gruesa contra el asfalto, y llegué a mi puerta. Pero resulta que era noche de basura. Mi madre siempre me recordaba que los miércoles por la noche había que sacar los cubos, y esa semana le tocaba a ella, pero había salido a cenar con unas amigas. Así que entré en casa, dejé las botas en la entrada, agarré la bolsa de basura que ya estaba llena en el cubo de la cocina y salí por la puerta del garaje para llevarla al contenedor de la acera. El aire estaba helado y la calle completamente desierta. Las farolas parpadeaban con esa luz amarillenta que apenas alumbraba unos metros a la redonda. Mientras caminaba hacia el bordillo, escuché un crujido en las hojas secas que cubrían el jardín de mi casa. Un sonido seco, como de pisadas cautelosas. Me detuve un segundo y agudicé el oído, pero no volví a oír nada. Pensé que sería algún gato callejero o un mapache hurgando en la basura de los vecinos, así que seguí caminando, aunque un pequeño nudo empezó a formarse en mi estómago. Dejé la bolsa junto al contenedor y me di la vuelta para volver a entrar al garaje y coger el reciclaje, que era otro cubo más pesado lleno de botellas y latas. Lo arrastré hasta la acera, y justo cuando me agachaba para colocarlo en su sitio, una sombra apareció a mi lado. Era un hombre. Apareció de la nada, como si hubiera estado esperando escondido en la oscuridad. Vestía una chaqueta oscura con capucha, y su rostro estaba parcialmente oculto por la penumbra, pero pude ver que era alto, de complexión robusta y que sus manos estaban enterradas en los bolsillos. Mi corazón dio un vuelco, pero intenté mantener la calma. Quizás solo era un vecino buscando su contenedor. Disculpe, ¿puede indicarme cómo llegar a la calle Los Pinos?, me preguntó con una voz rasposa, como si llevara horas sin beber agua. Señalé hacia la derecha, tratando de sonar segura y confiada, y le di las indicaciones con el tono más normal que pude fingir. Siga todo recto hasta el semáforo, gire a la izquierda y ahí está, le dije, mientras mis dedos ya empezaban a buscar las llaves de la puerta del garaje en el bolsillo de mi chaqueta. El hombre asintió lentamente, pero en lugar de alejarse, dio un paso hacia mí, reduciendo la distancia hasta que pude sentir su aliento caliente y desagradable en mi mejilla. Se inclinó hacia mi oído y susurró, con una voz tan fría como el viento de esa noche: voy a hacerte cosas. Las palabras cayeron sobre mí como un cubo de agua helada. No hacía falta ser un genio para entender lo que tenía en mente. No eran solo palabras, era una promesa. Una amenaza cargada de una intención tan clara que sentí como toda la sangre se me drenaba del cuerpo, dejándome fría y paralizada por un instante. Pero el instinto de supervivencia es más fuerte que el miedo. Salí corriendo. Mis botas de nieve, esas que tanto había deseado, esas que me habían costado semanas de ahorros, se convirtieron en mi peor enemigo en ese momento.
La suela gruesa, que en la tienda me había parecido tan práctica, se enganchó en el borde de la acera mientras corría hacia la puerta del garaje. Caí de bruces contra el suelo de hormigón, sintiendo el impacto en las rodillas y en las palmas de las manos. El dolor fue agudo, pero el terror era mucho más fuerte. Me levanté como pude, tropezando otra vez con las malditas botas, y conseguí alcanzar la puerta que conectaba el garaje con el interior de la casa. La cerré de golpe y giré el cerrojo justo en el momento en que escuché los pasos del hombre corriendo detrás de mí. Un segundo después, su cuerpo chocó contra la puerta desde el otro lado. El golpe resonó como un trueno en mi oído. No me quedé a comprobarlo. Subí las escaleras de la casa de dos en dos, gritando el nombre de mi madre como una loca. Ella había llegado hacía solo unos minutos y estaba en la sala de estar con su teléfono en la mano. Cuando me vio entrar con la cara desencajada, las rodillas ensangrentadas y el pelo hecho un desastre, supo al instante que algo terrible había ocurrido. Le conté todo en frases entrecortadas, mientras ella marcaba el número de emergencias con una velocidad y una precisión que solo una madre asustada puede tener. Yo tomé el teléfono y hablé con la operadora, tratando de controlar el temblor de mi voz para darle la dirección exacta y la descripción del agresor. Mi madre, mientras tanto, agarró un bate de béisbol que guardábamos detrás de la puerta del armario y bajó las escaleras con paso firme para comprobar si el hombre seguía en el garaje. No estaba. Cuando mi madre abrió la puerta del garaje con el bate en alto, solo encontró el frío de la noche y el silencio. El hombre se había esfumado. Cerró la puerta, activó todos los seguros y volvió a subir conmigo para esperar a la policía. Los agentes llegaron en menos de 10 minutos, aunque a mí se me hicieron eternos. Hicieron un rastreo por el vecindario, patrullaron las calles cercanas, pero no encontraron a nadie. Volvieron a mi casa para tomar mi declaración, y yo les describí al hombre con todo el detalle que pude recordar: su altura, su chaqueta oscura, su voz rasposa, esa mirada que prometía cosas terribles. Pero sin pruebas, sin huellas, sin testigos, solo quedaba esperar. Y esperar fue lo que hice durante toda la semana siguiente. El miedo se convirtió en mi sombra. Cada vez que salía a la calle, miraba por encima de mi hombro. Cada vez que escuchaba un ruido extraño, mi corazón se disparaba. Evité sacar la basura, evité caminar sola, incluso empecé a pedirle a mi madre que me llevara al autobús. Pero el autobús seguía siendo mi única opción para llegar a la universidad. Una mañana, aproximadamente una semana después del incidente, subí al autobús como hacía cada día. Me senté en mi sitio habitual, cerca de la ventana, con los auriculares puestos y la mirada perdida en el paisaje gris de la ciudad. El autobús se fue llenando de pasajeros en cada parada, y yo apenas prestaba atención a las caras que subían y bajaban. Hasta que en una de las paradas, vi a un hombre subir. Era él. Lo reconocí al instante, a pesar de la capucha y de que llevaba unas gafas de sol que no le había visto la otra noche. Su complexión, su forma de caminar, la manera en que movía la cabeza escudriñando a los pasajeros. Era él, sin ninguna duda. Mi corazón se detuvo y luego empezó a latir tan rápido que pensé que iba a estallarme en el pecho. Mis manos comenzaron a sudar y sentí que el estómago se me contraía con náuseas. Pero entonces ocurrió lo más perturbador de todo. El hombre me miró directamente. Nuestras miradas se encontraron a través del pasillo del autobús, y yo esperaba ver en sus ojos el mismo destello de maldad que había visto aquella noche. Esperaba que me reconociera, que sonriera, que se acercara a mí, pero no. Su mirada fue completamente neutra, como si yo fuera una desconocida más, una cara anónima entre la multitud. Se giró, encontró un asiento vacío y se sentó como si nada, sin volver a prestarme atención. Eso fue aún más aterrador que si me hubiera sonreído. Que aquel hombre que me había amenazado con hacer cosas terribles no recordara mi rostro significaba que yo no era especial para él, que solo era una víctima más entre muchas. Significaba que lo hacía con frecuencia, que seguía suelto, que quizás esa misma noche buscaría a otra chica en otra calle oscura. Llamé a mi amiga mía con manos temblorosas, susurrando para que él no me oyera. Le pedí que saliera a esperarme a la parada del autobús cerca de mi casa, que no podía bajar sola. Cuando el autobús se detuvo, bajé como un cohete y crucé la calle corriendo hacia Mía, que ya estaba esperándome con el teléfono en la mano. Llamamos a la policía de nuevo, pero cuando llegaron,
el hombre ya había desaparecido. Volvieron a patrullar, volvieron a no encontrar nada. Y en cuanto a las botas de nieve, esas que tanto había deseado, esas que me habían costado semanas de ahorros y que llevaban la memoria de aquella caída estrepitosa en el garaje, terminaron en el fondo del contenedor de basura la noche siguiente. No pude volver a ponérmelas sin revivir aquella sensación de hormigón contra mis rodillas, sin escuchar el susurro de aquel hombre en mi oído, sin sentir el pánico de saber que estaba a segundos de atraparme. A veces, las cosas que más deseamos vienen con un precio que no estamos dispuestas a pagar. Y en mi caso, el precio fue demasiado alto. Todo ocurrió en octubre de 2018, aunque cada vez que lo recuerdo siento que fue ayer. Había acompañado a mi madre a una clínica en un pueblo diminuto, a 1 hora aproximadamente de Frankfurt. Tenía 27 años en ese momento y mi madre estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer. Estaríamos allí unas 2 semanas, pero apenas llegamos, las cosas se complicaron. Mi madre empezó a sentir un dolor intenso en la pierna y los médicos nos confirmaron lo peor. El cáncer se había extendido hasta el hueso y cualquier paso en falso podría provocarle una fractura. Eso significaba que si quería ver algo del pueblo o sus alrededores, tendría que hacerlo sola. Y la verdad es que eso no me preocupaba demasiado. El pueblo era extremadamente pequeño, de esos lugares donde todo el mundo se conoce y donde la población se reduce casi exclusivamente a ancianos y enfermos. La clínica estaba en una zona tranquila, y a solo unos kilómetros había un pueblo más grande, separado por una colina bastante empinada y un parque extenso que conectaba ambos. El parque era bonito, lleno de senderos serpenteantes y zonas verdes, y parecía el lugar perfecto para despejar la mente durante las largas horas que mi madre pasaba en tratamiento. Era alrededor del mediodía cuando decidí salir a caminar. Mi madre estaba descansando y no iba a necesitarme por un par de horas, así que me puse los zapatos cómodos, agarré mi teléfono y salí de la clínica. El sol de octubre calentaba lo justo para que el aire fresco no resultara desagradable y el cielo estaba despejado. Todo parecía perfecto. El camino hasta el parque era sencillo, solo tenía que bajar por un sendero, cruzar una calle flanqueada por posadas y cafeterías con terrazas acogedoras, y ya estaría en la entrada del parque. Una vez dentro, los senderos se bifurcaban en 1000 direcciones, cruzando puentes que pasaban unos sobre otros, rodeando fuentes ornamentales y pasando junto a edificios comunitarios de piedra vieja. Había bancos de hierro forjado repartidos por todas partes, y el sonido del agua corriendo creaba una atmósfera de calma absoluta. Elegí un sendero que bordeaba una fuente subterránea, de esas que están hundidas en el suelo y tienen escalones que bajan hasta el caño central. La fuente tenía aproximadamente la profundidad de mis hombros, y el agua cristalina reflejaba la luz del sol de una manera casi hipnótica. Me acerqué sin prisa, disfrutando del paseo, cuando de repente vi algo que me heló la sangre. La cabeza de un hombre emergió desde el interior de la fuente. Sí, así como lo oyes. Un tipo, al menos de unos 50 años, estaba literalmente metido dentro de la fuente, con el agua hasta la cintura, y me miraba fijamente con unos ojos que no parpadeaban. Al principio pensé que lo había asustado tanto como él a mí, porque su expresión era extraña, como de quien no espera ser visto. Hicimos el típico juego de miradas incómodo. Yo miré hacia otro lado rápidamente, esperando que él hiciera lo mismo, porque así funciona la cortesía básica entre desconocidos, ¿no? Pero él no miró hacia otro lado. Cuando volví a fijarme en él, sus ojos seguían clavados en mí, y entonces noté algo que hizo que mi estómago se revolviera. Tenía un brazo cruzado sobre el pecho, y su mano se movía de una manera que no dejaba lugar a dudas sobre lo que estaba haciendo. Estaba tocándose. Allí, en medio de una fuente pública, en pleno día, mirándome directamente a los ojos mientras hacía eso. Mi cerebro se bloqueó durante un par de segundos. Luego, como si alguien hubiera pulsado un interruptor, desvié la mirada y cambié de dirección de forma brusca, tomando un sendero que me alejara de él y me diera un margen más amplio. Intenté convencerme de que no iba conmigo, de que el tipo era simplemente un excéntrico o un enfermo mental que hacía cosas raras en su propio mundo, y que si yo seguía caminando, se olvidaría de mí y volvería a sus asuntos. Era una teoría absurda, lo sé,
pero en ese momento necesitaba creer en algo que me permitiera seguir adelante sin entrar en pánico. El sendero que tomé era amplio y abierto, con visibilidad suficiente para ver a cualquiera que se acercara. Seguía estando cerca de las cafeterías y las posadas, y de vez en cuando cruzaba con algún otro paseante que también aprovechaba el mediodía para estirar las piernas. Gente normal, ancianos con bastones, parejas paseando perros, nada fuera de lo común. Empecé a relajarme un poco, pensando que ya había dejado atrás el incidente. Estaba casi llegando a una zona donde el sendero se adentraba en un bosquecillo, un tramo que me sacaría de la vista del público y me dejaría más aislada, cuando decidí volver a mirar hacia atrás para asegurarme de que el hombre ya no estaba en la fuente. No estaba. El corazón me dio un vuelco. Hice un giro rápido de 360 grados, escudriñando el paisaje en todas direcciones, y entonces lo vi. Se había movido, y no en cualquier dirección. Había hecho un bucle amplio, alejándose en una trayectoria que, si yo continuaba hacia el bosque, nos llevaría a cruzarnos de nuevo más adelante. Era como si estuviera trazando un círculo alrededor de mí, esperando a ver por dónde iba para cortarme el paso. No podía creerlo. Era pleno día, estábamos en un pueblo tranquilo aunque no desierto, a solo 1 kilómetro de una ciudad más grande, y el lugar estaba lleno de ancianos y enfermos, no exactamente el escenario típico para un depredador, pero allí estaba él, moviéndose con una determinación que no dejaba lugar a dudas. Me detuve en seco y volví a cambiar de dirección. Esta vez, y aquí reconozco que fui una auténtica imprudente, decidí tomar un sendero minúsculo que bajaba hasta la base de la colina. Una ruta que atravesaba una zona densamente arbolada y que llevaba hacia el pueblo más grande. En mi cabeza, pensé que si lograba llegar a la ciudad, estaría a salvo entre la multitud. Pero para llegar, tenía que cruzar ese tramo boscoso donde no habría nadie para verme. Llegué hasta donde empezaban los árboles y me detuve un momento para observar a mi alrededor. Miré hacia atrás y vi que el hombre, efectivamente, había cambiado de rumbo de nuevo y ahora casi estaba trotando en dirección opuesta a la mía. Respiré aliviada, pensando que por fin había desistido. Pero entonces miré hacia el sendero que tenía por delante, el que se adentraba en el bosque, y caí en la cuenta de algo terrorífico. El camino por el que el hombre estaba trotando, el que se alejaba de mí, probablemente se conectaba con mi sendero más adelante. En ese parque, todos los caminos terminaban encontrándose en algún punto. Si yo continuaba, terminaría cruzándome con él en medio de la nada, sin testigos, sin ayuda. Me quedé paralizada al final del sendero, observando cómo la figura del hombre se hacía cada vez más pequeña mientras se alejaba. Esperé hasta que desapareció por completo detrás de un grupo de árboles. Entonces, con el corazón latiendo a 1000 por hora, di media vuelta y eché a correr en dirección contraria, atravesando el césped de una zona abierta y despejada del parque. Quería poner la mayor distancia posible entre él y yo. Cuando llegué a un lugar seguro, donde podía ver a otras personas y sabía que estaba a una distancia razonable del pueblo, saqué mi teléfono y fingí que estaba haciendo una videollamada. Mi idea era que si él me veía hablando con alguien, pensaría que no estaba sola y que cualquier cosa que intentara tendría testigos. Empecé a hablar sola, moviendo los labios y gesticulando como si estuviera manteniendo una conversación animada, mientras de reojo vigilaba el camino por el que había desaparecido. No pasó mucho tiempo antes de tener la prueba definitiva de que este hombre iba a por mí. Desde la distancia, lo vi bajar corriendo por el mismo sendero que yo había evitado tomar. Venía a toda velocidad, mirando a izquierda y derecha, claramente buscándome. Se detenía, daba vueltas, escudriñaba cada rincón con una intensidad que me erizó la piel, y entonces me encontró. No es que fuera difícil, la verdad. Tengo el pelo teñido de un rojo intenso y brillante, de esos que no pasan desapercibidos ni en una multitud. En un espacio abierto como ese, era como un faro en medio de la oscuridad. Me vio, y aunque estaba demasiado lejos para distinguir su expresión, supe que me había localizado porque se detuvo en seco y se quedó mirando fijamente en mi dirección. Pero yo ya había decidido que no iba a dejar que me ganara el miedo. Estaba en una zona con gente, a poca distancia del pueblo, y si él intentaba algo, podría correr y gritar. Así que hice algo que quizás fue temerario, pero que en ese momento me pareció la única manera de tener el control.
Me quedé allí, dando paseos aparentemente casuales, y empecé a observar sus movimientos. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar, cuánto se atrevería a seguirme. Y lo hizo. Siguió siguiéndome, intentando ocultarse detrás de árboles y setos, pero yo ya sabía que estaba allí. En un momento dado, me giré de forma repentina y lo pillé infraganti. Salió corriendo hacia el interior del bosque como un animal asustado, escondiéndose entre la maleza. Fue casi patético, pero también profundamente inquietante. Finalmente, tomé la decisión de subir la colina que llevaba al pueblo más grande. No había cobertura de árboles en ese tramo, ni sitios donde esconderse. Si él quería seguirme, tendría que hacerlo a plena vista, y eso no le convenía. Perdí de vista su figura mientras ascendía, y cuando llegué a la cima, ya no estaba. No volví a verlo en todo el resto del paseo. Me aseguré de permanecer siempre en lugares públicos, siempre visible, siempre rodeada de gente, pero él había desaparecido para siempre, o al menos eso creía. Cuando regresé a la clínica esa tarde, todavía temblaba ligeramente por la adrenalina. Le conté a mi madre lo que había pasado, y aunque trató de calmarme diciendo que probablemente era solo un enfermo mental, en sus ojos vi el mismo miedo que sentía yo. Me pidió que no volviera a salir sola, y yo le prometí que no lo haría. Pero el giro llegó 2 días después. Estábamos en la habitación del hospital, mi madre descansando después de una sesión de quimioterapia, cuando una enfermera entró con unos papeles. Me preguntó si me llamaba Elena, y cuando asentí, me dijo que un hombre había estado preguntando por mí en la recepción. Describió a un señor de unos 50 años, de complexión robusta, con unos ojos que no parpadeaban. El mismo hombre. Mi sangre se congeló. Le pregunté qué quería, y la enfermera me dijo que solo había dejado un sobre con mi nombre y se había ido. Dentro del sobre había una foto antigua, amarillenta por el paso del tiempo, donde aparecía una niña de pelo rojo brillante abrazada a un hombre, mi padre. El hombre que nunca conocí, que había abandonado a mi madre cuando yo era un bebé, que había desaparecido sin dejar rastro. Resulta que estaba en ese pueblo porque también estaba enfermo, muy enfermo, y había visto mi nombre en algún registro del hospital. Me había reconocido por mi pelo rojo, el mismo que él tenía en su juventud. Su comportamiento en el parque, esa manera extraña de mirarme y de seguirme, no era el de un depredador sexual, sino el de un padre desesperado que no sabía cómo acercarse a la hija que había abandonado 30 años atrás. Murió una semana después, sin que yo pudiera hablar con él. Y esa es la parte más retorcida de toda esta historia. Pasé horas aterrorizada, convencida de que un desconocido quería hacerme daño, y resultó ser mi propio padre intentando encontrar el valor para presentarse. A veces el miedo nos juega malas pasadas, y nuestro instinto de supervivencia nos hace ver monstruos donde solo hay almas rotas. Pero también aprendí algo importante: confía en tu instinto, siempre, porque aunque en mi caso el peligro no fuera el que yo imaginaba, el miedo que sentí era real y me mantuvo alerta. Y al final, esa alerta me salvó de tomar un sendero que me habría llevado a un encuentro para el que no estaba preparada, aunque al final ese encuentro resultara ser muy distinto a lo que temía. El acosador del autobús. No podía creer que esto me estuviera pasando a mí. Durante unos segundos, mientras estaba allí parada al borde del sendero boscoso, mi cabeza me susurraba que estaba exagerando, que era todo producto de mi imaginación, que quizás debería seguir caminando para demostrarme a mí misma que no había ningún peligro real. Casi lo hago, casi pongo un pie en ese camino de tierra rodeado de árboles y oscuridad, pero mi instinto, ese que había aprendido a escuchar después de todas las experiencias anteriores, gritó en mi interior con una claridad absoluta: mal plan. Y no puedo estar más agradecida de haberle hecho caso, porque, como he aprendido a lo largo de estos años, cuando tu intestino te dice que algo va mal, lo mejor que puedes hacer es escucharlo sin cuestionarlo. Esa no fue la única vez que mi instinto me salvó de una situación incómoda o peligrosa. De hecho, unos meses después de aquel episodio en el parque, ya de vuelta en mi ciudad y retomando mi vida normal en el Community College, tuve otra experiencia que me recordó por qué nunca debes ignorar esa vocecita interior que te dice que algo no encaja. En esa época, me desplazaba a la universidad en autobús todos los días.
La parada estaba a unos 10 minutos caminando desde mi casa, lo cual era un gran alivio porque no tenía coche propio y el transporte público era mi única opción. Me subía por la mañana, me sentaba siempre en el mismo sitio, cerca de la ventana, y me ponía los auriculares. Escuchaba música y miraba el paisaje desfilar mientras el autobús recorría las calles de la ciudad. Nunca miraba el teléfono, nunca miraba a los demás pasajeros. Estaba en mi propia burbuja, y supongo que por eso nunca me di cuenta de que había un hombre que me observaba constantemente. Pero un día, todo cambió. Fui a la biblioteca del campus para pasar un rato entre clase y clase. Me senté frente a una de las computadoras, con la intención de ver memes y chatear un rato con mi novio por Facebook. Tenía el pelo recogido en un moño desastroso, la nariz congestionada por culpa de una gripe que no terminaba de irse, y los ojos medio cerrados por el sueño acumulado. No era precisamente mi mejor momento estético, pero bueno, en la biblioteca nadie te juzga, ¿verdad? Pues alguien sí. De repente, sin previo aviso, un tipo que no conocía de nada apareció a mi lado, arrastró una silla y se sentó tan campante a mi lado, como si fuéramos viejos amigos. Se inclinó hacia la pantalla, miró los memes que estaba viendo y soltó un hola con una sonrisa que me pareció demasiado confiada para ser de un completo desconocido. El susto fue tan grande que pegué un salto en la silla. Mi corazón se disparó al instante y mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado, sin saber qué hacer. «Hey, hermosa», continuó él, como si nada, con una voz que intentaba sonar suave pero que a mí me sonó a todo menos a eso. «Pensé que pasaría a saludarte. Te veo mucho en el autobús y me pareció que quizás querías compañía». Me quedé mirándolo con una mezcla de incredulidad y pánico. ¿Compañía? ¿Acaso habíamos cruzado alguna palabra en toda mi vida? Porque yo no recordaba haber visto a este tipo nunca, y mucho menos haberle dado señales de que quisiera su compañía. Levanté una ceja, arrugué la nariz congestionada y le solté lo primero que me vino a la mente. «¿Y tú quién eres?». Se presentó como Jack. Dijo que me había visto en el autobús varias veces, que le parecía guapa y que quería conocerme. «Soy Jack, y creo que eres muy bonita», repitió con esa sonrisa que a mí me provocaba escalofríos. Mi instinto, ese que ya me había salvado antes, se activó como una alarma. Rápidamente inventé una excusa. «Mira, tengo que ir a clase ahora mismo». Cerré la sesión de la computadora, agarré mi mochila y me levanté antes de que pudiera decir nada más. Pero no fui a clase. En lugar de eso, caminé en dirección contraria, esquivando pasillos y girando en esquinas, asegurándome de que no me estuviera siguiendo. Y efectivamente, cuando miré por encima del hombro, lo vi detrás de mí, caminando a cierta distancia, como si estuviera esperando a ver hacia dónde me dirigía. Dio unos pasos más, dudó, y finalmente se dio la vuelta y se fue. Respiré aliviada, pensando que había sido un encuentro incómodo pero que quedaría en eso. Un tipo extraño con poca conciencia social, nada más. Pero estaba muy equivocada. Al día siguiente, cuando salí de mi última clase y me dirigí a la parada del autobús, allí estaba él, esperándome, en el mismo lugar, a la misma hora, como si hubiera memorizado mi horario. Se acercó a mí con la misma sonrisa y las mismas palabras. «Hola, hermosa, ¿qué tal tu día? He estado pensando en ti». Se repitió lo mismo durante toda una semana. Cada día, al salir de clase, él aparecía en la parada del autobús. Cada día, el mismo saludo, las mismas frases hechas, la misma sonrisa que a mí me ponía los pelos de punta. Yo intentaba ignorarlo, ponerme los auriculares, mirar hacia otro lado, pero él siempre encontraba la manera de acercarse y decirme algo. No era agresivo físicamente, pero su insistencia era asfixiante. Era como si no entendiera las señales de que no quería tener nada que ver con él. El miedo empezó a instalarse en mi pecho de nuevo, ese mismo miedo que había sentido en el parque aquel día. Me sentía vigilada, acosada, atrapada en una rutina que no había elegido. Hasta que una tarde, ya hartísima, me armé de valor y hablé con el conductor del autobús. Él y yo nos llevábamos bastante bien, porque lo veía todas las mañanas y a veces intercambiábamos algún comentario sobre el clima o el tráfico. Me acerqué a su asiento y le expliqué la situación con voz temblorosa. «Oiga, hay un tipo que me sigue, aparece todos los días en la parada y no me deja en paz. ¿Podría ayudarme?». El conductor,
un hombre mayor con cara de pocos amigos, asintió con determinación. Cuando llegamos a mi parada, el acosador ya estaba allí esperando, como de costumbre, pero esta vez, en lugar de abrir las puertas para que yo bajara, el conductor las cerró de golpe, aceleró el autobús y se alejó, dejando a Jack plantado en la acera con una expresión de confusión absoluta en el rostro. Me quedé dentro, temblando, pero sintiéndome más segura que en toda la semana. Pensé que eso sería suficiente para disuadirlo, que entendería que no iba a conseguir nada y que se cansaría. Pero el acoso no es algo que se detenga tan fácilmente. Resulta que Jack y mi mejor amigo, Marcos, compartían clase. Un día, mientras almorzábamos en la cafetería, Marcos me dijo algo que me heló la sangre. Oye, el tipo que te acosa, el tal Jack, no para de presumir con sus compañeros de clase. Dice que va a ligar pronto, que tiene a una chica en el punto de mira y que seguro que esta vez consigue lo que quiere. Habla de ti como si fueras un trofeo. Me quedé sin palabras. La rabia empezó a hervir en mi interior, reemplazando al miedo. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía hablar de mí de esa manera? Como si yo fuera un objetivo a conquistar, como si no tuviera sentimientos o voluntad propia. Le dije a Marcos, cuando lo veas, señálalo. Quiero saber exactamente quién es para tenerlo bien identificado. Esa misma tarde, Marcos me lo señaló en el pasillo. Era él, sin duda, el mismo Jack que llevaba una semana asediándome en la parada del autobús. Al día siguiente, cuando salió de clase, allí estaba él otra vez. Pero esta vez, yo ya no era la chica asustada y silenciosa. La rabia me había dado una fuerza que no sabía que tenía. Me planté delante de él, con las manos en las caderas, y le solté todo lo que llevaba guardado durante días. Mira, Jack, no soy tú, hermosa, ni tú, baby, ni nada de eso. No te conozco, no quiero conocerte y no te he dado ninguna señal para que pienses que tengo interés en ti. Así que lárgate de aquí antes de que llame a la policía. Y te lo digo muy en serio, porque estoy harta de tu acoso. Jack se quedó pálido. Tartamudeó algo sobre que lo sentía, que no volvería a hacerlo, que solo quería ser amable, pero no le creí ni una palabra. No había arrepentimiento en sus ojos, solo sorpresa de que finalmente hubiera reaccionado. En ese momento, un profesor que había presenciado toda la escena desde el fondo del pasillo se acercó. Era un tipo joven, con una barba descuidada y gafas de pasta, que siempre parecía estar de buen humor. Pero en ese instante, su expresión era seria. Le pidió a Jack que lo acompañara a su oficina para tener una conversación privada. Nunca supe exactamente qué le dijo el profesor, pero desde ese día, Jack dejó de aparecer en la parada del autobús. Dejó de buscarme, de mirarme, de hablar de mí. Era como si hubiera desaparecido por completo de mi radar. Pero el giro inesperado llegó unas semanas después. Estaba yo en casa, estudiando para un examen, cuando recibí un mensaje de Marcos. Oye, no te lo vas a creer. Jack está ingresado en el hospital psiquiátrico. Resulta que el profesor aquel era su psicólogo, y cuando habló con él se dio cuenta de que Jack tenía un historial de acoso a mujeres. Lo había estado siguiendo a ti, pero también a otras chicas en el campus. El profesor, que no era profesor realmente, lo denunció a las autoridades y lo ingresaron para tratamiento forzoso. Me quedé mirando la pantalla del teléfono sin saber qué sentir. Alivio, por supuesto, porque ya no tendría que preocuparme por él, pero también una profunda tristeza, no por él, sino por todas las chicas que había acosado antes, las que quizás no habían tenido el valor de enfrentarlo, las que habían sufrido en silencio. A veces el peligro no viene con capucha ni cuchillo. A veces viene con sonrisa y cumplidos, con una persistencia que confunden con interés genuino. Y si hay algo que he aprendido de todas estas experiencias, es que nunca debes subestimar tu intuición. Si algo te parece mal, si alguien te hace sentir incómoda, no lo ignores. No pienses que estás exagerando, porque tu instinto, ese que te dice que algo no encaja, casi siempre tiene razón. A mí me salvó en un parque y me salvó en un autobús. Y si hay una lección que quiero dejar clara, es esta: confía en ti misma, por encima de todo. Tenía 14 años cuando ocurrió. 14 años, con el pelo revuelto y las mejillas aún sonrojadas por el ejercicio, porque aquella mañana había salido a correr con mis amigas en el parque.
Era sábado, una tarde soleada de esas que prometen un fin de semana perfecto, y yo estaba subida en el autobús de vuelta a casa, con los auriculares puestos y la mirada perdida en el paisaje que desfilaba tras la ventanilla. Mis piernas aún temblaban ligeramente por el esfuerzo físico y mi respiración empezaba a recuperar la normalidad. No tenía ninguna prisa, solo quería llegar a mi casa, darme una ducha caliente y tumbarme en la cama a escuchar música. Pero algo ocurrió que convirtió aquella tarde en una de las más aterradoras de mi vida. Estaba mirando por la ventana, dejando que mis pensamientos vagaran sin rumbo, cuando decidí echar un vistazo al interior del autobús para calcular cuántas paradas me quedaban antes de bajarme. Fue un gesto automático, de esos que haces sin pensar, simplemente girar la cabeza y barrer con la mirada el pasillo para localizar el cartel que indicaba la ruta. Y en ese momento, en ese instante fugaz, mis ojos se encontraron con los de un hombre. Debía tener entre 23 y 25 años. No era mayor, pero para mí, con 14 años, era un adulto. Vestía una chaqueta oscura y llevaba una gorra que le cubría medio rostro, pero sus ojos, esos ojos, estaban fijos en mí. No fue un cruce de miradas casual, de esos que ocurren cuando dos personas se miran al mismo tiempo y luego desvían la vista. Fue diferente. Fue como si él ya me estuviera mirando desde hacía mucho, como si hubiera estado esperando a que yo lo notara. Sentí un escalofrío recorrer toda mi columna vertebral. Bajé la mirada de inmediato y volví a fijarla en la ventana, fingiendo que no había pasado nada. Pero algo en mi interior me decía que aquello no había terminado. Algo me decía que él seguía mirándome, y así fue. Cada vez que me atrevía a echar un vistazo rápido al interior del autobús, allí estaban sus ojos, clavados en mí como dos agujas. No parpadeaba, no desviaba la mirada, no hacía nada más que observarme con una intensidad que me hacía sentir diminuta y expuesta. Los minutos se convirtieron en una eternidad. El autobús se movía entre paradas, la gente subía y bajaba, la vida seguía su curso a mi alrededor, pero yo estaba atrapada en esa mirada, sintiendo como el miedo crecía en mi pecho como una bola de nieve que no deja de rodar. 30 minutos eternos de sentirme observada, juzgada, acosada sin que hubiera una sola palabra de por medio. 30 minutos en los que mi corazón latía tan fuerte que juraba que todos los pasajeros podían oírlo. 30 minutos en los que no podía hacer otra cosa que rezar en silencio, con todas mis fuerzas, para que aquel hombre no se bajara en mi parada. El autobús redujo la velocidad, frenó. Las puertas se abrieron con ese sonido neumático característico, y yo salí disparada hacia la salida como si mi vida dependiera de ello. Bajé los escalones con el corazón en la garganta, aferrándome a la barandilla con los dedos sudorosos, y cuando mis pies tocaron el asfalto de la acera, dejé escapar un suspiro de alivio. No me había seguido, estaba a salvo, o eso creía. Unos 20 segundos después, mientras caminaba hacia la calle que llevaba a mi edificio, escuché pasos detrás de mí, pasos rápidos, decididos, que se acercaban a mi ritmo. Me giré ligeramente y lo vi. Allí estaba él, bajando del autobús con una calma que contrastaba con la prisa que había puesto para alcanzarme. Me había seguido. El miedo se apoderó de mí por completo. Empecé a caminar más rápido, casi a correr, pero él también aceleró el paso hasta ponerse a mi lado. Y entonces habló. Hola, ¿cómo estás? Su voz era suave, demasiado suave, como si estuviera hablando con una amiga. Pero no éramos amigos, no éramos nada. Él era un desconocido de 20 y tantos años y yo una niña de 14 que solo quería llegar a casa. Eres muy bonita, continuó, ignorando el hecho de que yo no le había dirigido ni una palabra. ¿Cuántos años tienes? Apreté los puños dentro de los bolsillos de mi chaqueta y respondí con un susurro apenas audible, esperando que eso lo hiciera desistir. 14. Pero no desistió. Al contrario, pareció animarse aún más. Siguió caminando a mi lado, hablando sin parar, preguntándome cosas que yo no quería responder, haciéndome cumplidos que me hacían sentir asqueada y aterrorizada al mismo tiempo. Le pedí que me dejara en paz, pero él no escuchaba, o no quería escuchar. En algún momento, mientras caminábamos, pasamos junto a un grupo de personas que estaban reunidas en la acera. Eran activistas, me di cuenta después, personas que se habían parado a hablar sobre alguna causa o defensa de derechos. No les presté atención al principio,
estaba demasiado concentrada en escapar de aquel hombre. Pero entonces, una de ellas, una mujer de unos 30 años, se acercó a mí con una sonrisa amable y empezó a explicarme algo sobre su campaña. El hombre, al ver que yo estaba hablando con alguien, se echó un paso atrás. Se quedó allí, esperando, como un depredador que acecha a su presa desde la distancia. Fueron solo 30 segundos de respiro, pero para mí fueron un oasis en medio del desierto. Cuando la mujer terminó de hablar, el hombre se acercó de nuevo e intentó retomar la conversación. Y entonces, en un acto de valentía que no sabía que tenía, me giré hacia él y le dije con la voz más firme que pude reunir: «Ya estoy hablando con alguien». Se quedó callado. Dio un paso atrás y se quedó esperando, como un perro abandonado que no sabe qué hacer con su tiempo, pero no se fue. Se quedó allí, mirándome, esperando a que la mujer se fuera para volver a atacar. La mujer, bendita ella, se dio cuenta de algo raro. Me miró con preocupación y preguntó en voz baja: «Oye, ¿conoces a ese tipo?». Negué con la cabeza, sintiendo como las lágrimas empezaban a empañarme los ojos. «No, no lo conozco. Me ha estado siguiendo desde el autobús», le susurré, con la voz rota por el miedo. Su expresión cambió al instante. Se volvió hacia una de sus compañeras, una chica más joven de unos 20 y tantos, y le dijo algo al oído. La chica, bendita también, se plantó delante del acosador y, con una voz que resonó en toda la calle, empezó a increparle: «¿Pero qué te crees que estás haciendo? Estás acosando a una niña de 14 años. Vete de aquí ahora mismo o llamo a la policía». «Largo, asqueroso». El tipo se quedó blanco, tartamudeó algo, intentó excusarse, pero las palabras no le salían. Miró a la chica, luego a mí, y finalmente se dio la vuelta y se fue calle abajo, con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha, como un perro apaleado. La mujer que me había hablado primero me abrazó con ternura. «¿Estás bien?», me preguntó, y yo solo pude asentir mientras las lágrimas, que había estado conteniendo durante todo el camino, empezaron a caer sin control. Le di las gracias, una y otra vez, con la voz entrecortada, y luego salí corriendo hacia mi edificio. Corrí durante 20 minutos enteros. No paré ni un segundo. Mis piernas ardían, mis pulmones pedían aire a gritos, pero no me detuve hasta que llegué a la puerta de mi apartamento. La abrí, entré, cerré la puerta con todos los seguros que encontré y me deslicé por el suelo, con la espalda apoyada contra la madera, temblando y llorando como una niña pequeña. Estaba a salvo, finalmente estaba a salvo, pero aquella experiencia me marcó para siempre. Me enseñó que el peligro puede aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar, y que a veces la única manera de escapar es pedir ayuda. Aquellas dos mujeres, desconocidas que se cruzaron en mi camino por casualidad, se convirtieron en mis ángeles de la guarda aquella tarde. Sin ellas, no sé qué habría pasado. Y hay una lección que siempre llevo conmigo: nunca debes callarte cuando algo te parece mal. Si sientes que alguien te está siguiendo, que alguien te está acosando, no lo dudes ni un segundo, pide ayuda, grita, corre, busca a alguien que pueda protegerte, porque hay mucha gente buena en el mundo, mucha gente dispuesta a tenderte una mano si te ven en apuros. El tiempo pasó, crecí, me volví más fuerte y aprendí a defenderme. Pero nunca olvidé la cara de aquel hombre ni el miedo que sentí cuando sus ojos se clavaron en los míos. Y cada vez que veo a alguien joven, a una adolescente que camina sola por la calle, me acuerdo de mí misma a los 14 años y pienso: ojalá alguien hubiera estado allí para ayudarla desde el principio. Pero al final, alguien estuvo. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Y aquí estoy hoy, años después, contando esta historia para que quien la escuche sepa que siempre hay esperanza, que siempre hay alguien dispuesto a ayudar, y que el miedo no tiene por qué ganar. Así que, por favor, si alguna vez te encuentras en una situación así, no te calles. Pide ayuda. Siempre hay alguien que te escuchará. Y hasta aquí llegan las historias de hoy. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál de todas te puso más los pelos de punta y por qué? Si alguna vez viviste una experiencia parecida o tienes una historia que todavía no puedes explicar, compártela. Quizá aparezca en un próximo video. Si disfrutaste este contenido, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campana para no perderte las próximas historias de terror. Gracias por acompañarme, y recuerda, a veces,
Los encuentros más aterradores ocurren en los lugares donde menos lo esperamos. Nos vemos en el próximo video, si el miedo te lo permite.